Mis queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este su programa cristiano primitivo, la verdad de Dios al alcance de tus manos. Le invito a que nos acompañe y juntos descubramos el importante mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia. Mi nombre es Alonso Canda y damos inicio a este estudio. Inicio 1 de agosto de 20. Terminado 1 de octubre de 20. El sellamiento y la gran multitud. Capítulo numeral 1. 1. En esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado estaremos abordando el tema de el sellamiento y la gran multitud. Ahora bien, para entender correctamente lo que significa este sellamiento y también la gran multitud, hay que tener algo muy presente. Lo que debemos tener presente es lo siguiente, el hilo de lo que Juan nos está presentando en el libro del Apocalipsis. Lo dejamos en Apocalipsis 6. 1 a 17. Aquí vimos cómo se abrieron 6 sellos en un solo capítulo y recordar que eran 7 sellos. Entonces aquí todavía falta el séptimo sello que se abre en Apocalipsis 8. 1 a 2 y justamente ahí es cuando seguimos correctamente el hilo de la historia. Pero antes de que se abra este séptimo sello, se abre un paréntesis donde Dios nos explica el tiempo de gracia que Él está permitiendo para que sean sellados sus siervos. Estos son los que están siendo añadidos a la iglesia en este tiempo. Una vez con esto muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón, iniciemos viendo lo que Dios mediante Juan nos describe en este primer paréntesis que se nos presenta antes de que se abra el séptimo sello. En los estudios anteriores vimos cómo Juan nos describió cómo fueron abiertos los 6 primeros sellos que están descritos en Apocalipsis 6. 1 a 17. Ahora miremos lo que se nos explica en este primer paréntesis, Apocalipsis 7. 1. Aquí Juan nos describe que mira a 4 ángeles que están deteniendo a los 4 vientos de la tierra. Estos 4 vientos son desastres que han de pasar y que corresponden a las 4 primeras trompetas, que afectarán la tercera parte de la tierra. Estas 4 trompetas están descritas en Apocalipsis 8. 6 a 7 Apocalipsis 8. 8 a 9 Apocalipsis 8. 10 a 11. Apocalipsis 8. 12 luego en Apocalipsis 7. 2 a 3 aquí se nos presenta cómo estos 4 ángeles están deteniendo estos desastres, mientras llega el tiempo de su cumplimiento. Pero por ahora Dios está permitiendo todavía este tiempo para que sean sellados en las frentes sus siervos. Porque llegará el momento cuando sean desatados estos 4 vientos o estos 4 ángeles, que serán grandes desastres que vendrán sobre la tierra. Nota, muy importante, estos mismos ángeles que se nos presentan aquí son los que harán sonar las 4 primeras trompetas que afectarán la tercera parte de la tierra, exactamente la tercera parte de la naturaleza. Y estos 4 ángeles son los mismos que estarán deteniendo los desastres que acabarán con la tercera parte del género humano en una hora. Esto está descrito en Apocalipsis 9. 14 a 15. Hay que tener muy presente este dato para no equivocar estos dos acontecimientos, ya que estos acontecimientos se cumplirán en tiempos diferentes. 2. Ahora continuemos el estudio en Apocalipsis 7. 4 a 8. Aquí se nos habla de un sellamiento de las tribus de Israel. Ahora bien, en este capítulo no se mencionan todas las tribus de Israel, pero estas tribus se nos mencionan con más detalles en Ezequiel 48. 1 a 35. Pero debemos entender muy bien lo que se nos está presentando en este primer paréntesis. Entonces, para saber a lo que se está refiriendo cuando se nos describen las 12 tribus de Israel, aquí surge la pregunta a qué se está refiriendo cuando menciona a las 12 tribus de Israel. Aquí surge otra pregunta, ¿será que se refiere únicamente a Israel o tal vez a alguien más? Las respuestas a estas dos preguntas son muy sencillas y son las siguientes. Aquí no se está refiriendo solo a Israel, sino que también se nos habla de la iglesia, ya que el mismo apóstol Pablo lo confirma en Gálatas 6. 16. Esta iglesia ubicada en Galacia la conformaban judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo llama a esta iglesia el Israel de Dios. Pablo le llama a la iglesia el Israel de Dios, porque todos los que se han arrepentido y se han bautizado según Hechos 2. 38. Cuando ellos confirman su fe en Cristo Jesús bautizándose son injertados al árbol donde Dios inició todo esto es a Israel, Romanos 11. 17 a 20.
Y por esta razón los que conforman la Iglesia son considerados israelitas en el sentido espiritual. Esto significa que son pueblo de Dios. Ahora, para que no quede ninguna duda de que este primer paréntesis se está refiriendo a la Iglesia. Notemos la clave que unos versículos antes el apóstol Pablo nos confirma que él se está refiriendo a los gentiles. Romanos 11:13. Ahora es muy fácil saber que los gentiles son los que forman la Iglesia y son en este tiempo el pueblo de Dios. También esto se nos confirma en Romanos 2:28-29. Aquí se nos confirma que hoy en este tiempo, el verdadero judío no lo es por fuera, sino en lo interior, y que la circuncisión verdadera ya no es en lo exterior, sino que la verdadera circuncisión es la del corazón. Ahora muchos cuando lean este estudio se harán esta pregunta: ¿entonces Dios desechó a su pueblo Israel? La respuesta a esta pregunta el mismo apóstol Pablo nos confirma en Romanos 11:1-2. Aquí el mismo apóstol Pablo nos dice que no seamos ignorantes contra nosotros mismos, ya que Israel está endurecido en parte hasta que sea completada toda la plenitud de los gentiles, la Iglesia. Romanos 11:25. Y después de esto, Israel será salvo. Romanos 11:26. Siempre recordar que ese tiempo donde Dios está tomando pueblo de todas las naciones ya se está llevando a cabo aún en nuestros días. En los términos bíblicos a ese tiempo se le llama el tiempo de la gracia. Justamente es lo que se nos está presentando en este capítulo 7 del Apocalipsis. Como Dios está tratando ahora con la Iglesia, y después tratará con Israel. Ahora bien, el Maestro tratará con Israel cuando Él regrese. Y por esta razón se nos presenta en Mateo 24:30. Aquí se nos explica que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese se lamentarán las tribus de la tierra. En este pasaje de Mateo se nos está hablando en dos perspectivas. Numeral 1, todas las naciones se lamentarán cuando vean al Mesías que regresa, y numeral 2, las 12 tribus de Israel. Entonces estas tribus que se nos mencionan aquí son las de Israel, ya que nuestro Señor Jesucristo cuando Él establezca su reino de 1000 años, Apocalipsis 20:4 con los santos, Daniel 7:26-27. Este reino será establecido desde Jerusalén, Isaías 2:1-3, Isaías 11:1-10. Así que en este tiempo es cuando nuestro Señor Jesucristo tratará con Israel. Esta es la respuesta a las dos preguntas que surgieron hace unos momentos. Capítulo numeral 2:1. Teniendo esto muy presente, continuemos estudiando este sello que se les está dando en este tiempo de gracia a los siervos de Dios. Este sello se nos da cuando creemos en Cristo. Efesios 1:13. Y Dios es quien nos sella con su espíritu. 2 Corintios 1:20-21. Este sello se nos da cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Hechos 2:37-38. Aquí se nos presenta que somos perdonados de los pecados mediante la sangre de Cristo. Apocalipsis 1:5. Nota muy importante que debemos tener en cuenta es la siguiente: aquí se nos presenta que somos perdonados de los pecados. Y tener muy presente que la palabra pecado en el griego es anomia, que significa transgresión, quebrantamiento o violación de la ley. Esto está confirmado en 1 Juan 3:4. Aquí se nos confirma que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Este tema lo vimos en el tercer estudio, donde está más detallado, y su información confirmada por la misma Biblia. Tener muy presente que las palabras maldad, iniquidad, impiedad y pecado en las diferentes partes de la Biblia donde aparecen estas palabras de acuerdo al manuscrito original, que es el griego, estas palabras donde aparecen es la palabra anomia, que significa transgresión, quebrantamiento o violación de la ley. A la ley que se refiere aquí la escritura está descrita en Éxodo 20:1-17. Y también en Deuteronomio 5:3-21. También en Hechos 2:38 se nos dice que una vez que nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo. Este don es el sello de Dios. Pero también notar que en 2 Corintios 1:20-21. Aquí también se nos habla del corazón. Y justamente en el corazón de los creyentes verdaderos es donde Dios pondría su pacto, que son sus mandamientos. Hebreos 10:16. Aún esto está confirmado en 2 Corintios 3:3. Aquí se nos confirma que las leyes de Dios no están escritas ni con tinta, ni en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Entonces, ¿cómo podemos apreciar el sello que Dios está dando en este tiempo a los creyentes?
Son sus leyes en los corazones de los redimidos a los cuales Él les llama sus siervos. Y Dios nos da su Espíritu. Hechos 5:32 para que tengamos la capacidad de obedecer sus leyes. Ahora bien, cuando Dios tomó a Israel como pueblo, le dio una ley y Dios las escribió en tablas de piedra sobre el monte Sinaí. Éxodo 31:18 Y ahora que Dios está tomando pueblo de los gentiles, Él está escribiendo estas mismas leyes en las tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3. Ahora tener muy claro que estas leyes son también ese mismo sello que tienen los siervos de Dios en sus frentes. Apocalipsis 7:3 Recordar que el Espíritu de Dios es el que escribe la ley en la mente y en el corazón de los verdaderos creyentes. Hebreos 10:16 Ya que estos mandamientos de Dios son la identificación de todo creyente verdadero. 1 Juan 2:1-6 Aquí también se nos advierte que si un creyente no tiene en cuenta las leyes de Dios, entonces es un creyente mentiroso. Siempre recordar que cuando nos bautizamos se nos es dado el don del Espíritu. Hechos 2:38 En ese mismo momento se nos hace la circuncisión en el corazón. Romanos 2:29 Y una vez circuncidado el corazón son puestas las leyes de Dios, tanto en la mente y también en el corazón. Hebreos 10:16 Estas leyes son escritas con el Espíritu de Dios. 2 Corintios 3:3 Y tener muy presente que estas leyes en la mente y en el corazón es ese sello que tienen en sus frentes estos siervos de Dios. Apocalipsis 7:3 Una vez que Dios nos circuncida el corazón y pone sus leyes, Él nos da su Espíritu para que le obedezcamos. Hechos 5:32 Para que Él nos guíe por el camino correcto. Para no estar bajo la ley, esto es estar quebrantando las leyes de Dios. Porque al quebrantar las leyes de Dios esto es cometer pecado, como se nos confirma en 1 Juan 3:4 Recordemos que el mismo Maestro enseñó que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34 Y entendamos que únicamente por medio de la ley de Dios venimos al conocimiento del pecado. Romanos 7:7 Ya es tiempo que entendamos que las leyes de Dios, la cual Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón, es la ley de la libertad. Santiago 2:12 Y por ella misma estamos siendo juzgados todos los que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. 2. Si alguno dice que esto no es así, entienda que los mandamientos tomaron una dimensión espiritual más profunda y delicada. Mateo 5:21-22. Mateo 5:27-28. Y así como pasó con los mandamientos, asimismo pasó con la circuncisión. Romanos 2:28-29. Hay muchos que afirman hasta nuestros días que el Señor Jesucristo abolió la ley. Pero esto no es así, ya que el mismo Maestro dijo que Él no vino a cambiar nada de la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento en el Espíritu. Mateo 5:17 Ya es tiempo que entendamos la importancia de obedecer las leyes de Dios, ya que el mundo religioso de hoy enseña que no es necesario obedecer estas leyes. Pero usted y yo tenemos que aprender a guardar los mandamientos de Dios, ya que el mismo Maestro le dijo a un joven rico que si quería entrar en la vida que guardara los mandamientos. Mateo 19:16-17. Lo que el Maestro le dijo al joven rico también se aplica para nosotros hoy en día, ya que los santos, la Iglesia, mientras esperan a su Señor con paciencia, ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Como podemos notar, es de vital importancia el obedecer las leyes de Dios, ya que si las obedecemos podremos estar firmes hasta el fin. Y de esta manera podremos estar dignos de entrar en la vida eterna. Porque estas leyes manifiestan el carácter y la rectitud de Dios, la cual Él desea ver en cada uno de nosotros. Así que aprendamos a obedecer sus leyes antes de que sea tarde, ya que el tiempo de estos acontecimientos finales cada vez están más cerca. Hay que tener muy presente que la última etapa de la Iglesia será corregida. Apocalipsis 3:14-19. Y tendrá que pasar parte de la gran tribulación. Mateo 24:9 En este tiempo la bestia, que no es otro que el Imperio Romano, y que será un sistema de gobierno inspirado por Satanás el diablo. Apocalipsis 13:2 Y Satanás mediante este sistema de gobierno hará guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7 Siempre recordemos que esta persecución inicia con Israel, y después sigue con la Iglesia. Porque este sistema de gobierno primero se tomará Jerusalén. Apocalipsis 11:2 Lucas 21:20-24.
Porque la bestia ahí tendrá las tiendas de su palacio. Daniel 11. 45. Una vez estando en el poder matará a los que no adoren a este sistema de gobierno, ya que se opondrá a todo lo que se llama Dios. Y se hará pasar como si fuera el mismo Dios en la tierra. 2 Tesalonicenses 2. 4. Este que se opondrá es el hombre de pecado, el hijo de perdición, o el mejor conocido como el Anticristo. Entonces Satanás mediante este sistema de gobierno dará persecución a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12. 17. Los que sean seguidos por este sistema de gobierno en ese tiempo muchos morirán. Apocalipsis 6. 11. Y aún esto se nos confirma en Apocalipsis 14. 13. Estos serán muertos por ser fieles a Dios, ya que prefirieron morir antes que desobedecer las leyes de Dios, las cuales él mismo puso con su espíritu en la mente y en el corazón de los creyentes verdaderos. Hebreos 10. 16. Como ya vimos, muchos servidores de Dios tendrán que ser muertos en esa tribulación que se aproxima a la tierra. Pero también se nos confirma que las obras de todos estos que aún han de morir en ese tiempo, la obra de cada uno seguirá con ellos hasta la muerte. Esto significa que recibirán su recompensa, que será la vida eterna. Capítulo numeral 3. 1. Ahora, con todo esto muy presente, sigamos el hilo de la historia en Apocalipsis 7. 9. Aquí se nos presenta la gran multitud de todos los que fueron sellados, y que estarán delante del trono de Dios y del Cordero. En ese lugar estarán todos los sellados que fueron fieles hasta el fin, guardando los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Apocalipsis 14. 12. Ahora bien, en Apocalipsis 7. 13 a 14. Aquí se nos confirma que estos son los que salieron de la gran tribulación y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 1. 5. Nota muy importante: las ropas blancas que se les da a estos redimidos. Estas ropas blancas son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19. 8. Ahora, continuando con el estudio, recordemos que todos los que estén delante del trono allá en los cielos, allí estarán los dos grupos que se nos menciona en Apocalipsis 6. 9 a 10. Aquí estarán tanto los que ya han muerto desde los apóstoles, hasta los que aún han de morir en esta última tribulación, que será una persecución contra la iglesia verdadera. Todos los que estén delante de este trono serán de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Apocalipsis 7. 9. Solo recordemos algo muy importante. El capítulo 7 que estamos viendo es un paréntesis, donde se nos está explicando el sellamiento de los siervos de Dios, y a la vez se nos da la visión de algo trágico que se aproxima a la tierra, y a la vez se nos da una visión de esperanza. Eso trágico que se aproxima es la tribulación o persecución contra la iglesia verdadera. En este tiempo muchos siervos de Dios serán protegidos, pero muchos otros morirán por ser fieles. Ahora todos los que sufran y mueran siendo fieles tendrán su recompensa, esto es la vida eterna. Aquí resulta una pregunta: ¿en qué momento estarán los redimidos delante del trono de Dios y del Cordero? La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Estos redimidos que conforman la iglesia verdadera estarán delante del trono en los cielos cuando suene la séptima trompeta. Apocalipsis 11. 15. Ya que esta séptima trompeta, cuando es sonada, se efectúa la primera resurrección. 1 Corintios 15. 51 a 52. 1 Tesalonicenses 4. 16 a 17. Entonces, cuando sea sonada la séptima trompeta, tanto los que estén en pie, que es la última etapa de la iglesia, que será corregida porque está marcada por un espíritu tibio. Apocalipsis 3. 14 a 19. Y también los que estén muertos y los que aún han de morir, como se nos dice en Apocalipsis 6. 9 a 10. Estos dos grupos fieles que conforman un solo cuerpo en Cristo serán llevados a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. 7 a 8. Como podemos notar, por estas razones que están delante del trono. Porque en este primer paréntesis, se nos da una visión de esa reunión que tendrá la iglesia con Cristo en las nubes, pero ahora ya sabemos que será en el trono del universo. Ahora debemos tener algo muy presente: cuando es sonada la séptima trompeta suceden 4 hechos importantes que veremos en estudios futuros. Pero ahora los mencionaremos para tenerlos presentes de antemano. Numeral 1. Cristo toma posesión de las naciones. Numeral 2. Se efectúa la primera resurrección. Numeral 3. Son derramadas las 7 postreras plagas. Numeral 4. Cristo retorna a la tierra con los santos.
Tener muy presente esto ya que muy pronto los veremos con más detalles en estudios futuros. Ahora resulta otra pregunta entonces, ¿todos los redimidos reinarán con Cristo en el cielo para siempre? La respuesta es la siguiente. Muchos lamentablemente hasta el día de hoy enseñan que la Iglesia reinará juntamente con Cristo en el cielo para siempre. Pero esto no es así, es cierto que la misma Biblia nos explica que estos redimidos están delante del trono Apocalipsis 7:15, pero también la misma Biblia nos explica que su destino es reinar sobre la tierra Apocalipsis 5:9-10. Para que no quede duda confirmemos esto aún más con la misma Biblia. Entonces cuando Cristo retorna Apocalipsis 19:11 Él no viene solo, Él viene con los ejércitos celestiales Apocalipsis 19:14 Además esto ya estaba escrito en Zacarías 14:4-5 Aquí se nos explica que cuando el Señor regrese pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y también se nos explica que los santos vienen con Él. Siempre recordar que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo Apocalipsis 14:12. Este hecho aún lo confirmaron los dos varones que estaban al lado de los apóstoles. El día que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos Hechos 1:10-11. Y también Juan nos confirma este hecho. Ya que él vio al Cordero con los 144,000, esta es toda la plenitud del pueblo que Dios está tomando de todas las naciones. Juan nos explica que él los vio en el monte de Sión Apocalipsis 14:1 y justamente en Isaías 2:1-3 se nos confirma que este reino de Jesucristo con los santos será sobre la tierra desde Jerusalén. 2. Ahora confirmemos aún más que el reino del Mesías con su pueblo no será en el cielo como muchos dicen, sino que será primero por 1000 años sobre la tierra Apocalipsis 20:4 Estos 1000 años es solo el inicio del gobierno del Mesías, ya que estos 1000 años es lo que durará la restauración de todas las cosas. Pero después este reino seguirá para siempre Daniel 2:44. Ahora confirmemos este hecho que está descrito en el libro del profeta Daniel. Para que no quede duda que este reino será sobre la tierra Daniel 7:13-14. Aquí se nos presenta como Cristo recibe toda autoridad sobre las naciones. Y también después como reciben los santos el reino Daniel 7:18 En este pasaje se nos confirma que este reino será para siempre. Luego en Daniel 7:22 aquí se nos explica que llegará el tiempo y que los santos recibirán el juicio. Entonces cuando Dios le ponga fin al último sistema de gobierno, que no es otro que el Imperio Romano, que es una inspiración de Satanás el diablo Apocalipsis 13:2 Una vez que este sistema de gobierno sea destruido, los reinos debajo de todo el cielo serán dados a Cristo Daniel 7:13-14. Y a los santos para siempre Daniel 7:26-27. Entonces el reinado del Mesías con los santos será sobre la tierra. Ahora ya sabemos que cuando Cristo el Señor establezca su reino con los santos será desde Jerusalén Isaías 2:1-3 Aquí se nos menciona la palabra monte. Esta palabra en el lenguaje bíblico se refiere a un reino, ya que el mismo profeta Daniel lo confirma cuando le interpretó el sueño a Nabucodonosor. De la serie de imperios que habrían hasta que se estableciera el reino de Dios Daniel 2:6 y Daniel 2:44 Aquí se nos confirma que un monte es un reino. También en Isaías 2:1-3 aquí se nos explica que será confirmado el monte y la casa del Eterno. Ahora bien en 1 Timoteo 3:15 aquí se nos confirma que la casa es la iglesia. Estos que conforman la iglesia son los santos que gobernarán con nuestro Señor Jesucristo primero por 1000 años Apocalipsis 20:4 y después para siempre Daniel 2:44 Entonces como ya hemos visto en varias partes de la Biblia, este reino de Jesucristo con los santos será sobre la tierra Apocalipsis 5:10. Por tanto teniendo tales promesas limpiémonos de toda contaminación y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios 2 Corintios 7:1. Por esta razón el Señor nos dice que no temamos nada y que seamos fieles hasta el fin. Y Él nos dará la corona de la vida Apocalipsis 2:10 Esto significa que si perseveramos hasta el fin seremos salvos Mateo 24:13 Ahora bien si vencemos y guardamos sus obras hasta el fin, Él nos dará autoridad sobre las naciones Apocalipsis 2:26-27.
Recordar que esta autoridad los santos la recibirán cuando Dios establezca su reino sobre la tierra. Apocalipsis 5. 10. Esta autoridad será la gloria de los reinos debajo de todo el cielo. Daniel 7. 26 a 27. Entonces llegará el momento cuando el Señor Jesucristo y los santos tomen posesión de este mundo. Ya que Dios mediante Cristo restaurará el orden que había en el huerto de Edén. Génesis 1. 1 a 31. Y la profecía que confirma que todo esto será restaurado se encuentra en Isaías 11. 1 a 10. Ahora, para finalizar este primer paréntesis, siempre tengamos muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón el objetivo que seguimos, ya que esto es lo que nos hace marchar día a día hasta alcanzar la meta o el objetivo que seguimos. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 1 de octubre de 20. Finalizado 1 de noviembre de 20. Les invito a que estén pendientes porque estaremos compartiendo todo el estudio del Apocalipsis por medio de esta plataforma. En el primer comentario fijado estaremos dejando el estudio de hoy en formato texto, con todo lo necesario para que así lo puedan estudiar de la manera como lo presentamos en este video. También estaremos dejando, ¿verdad?, las diferentes plataformas donde nos pueden también seguir como Cristiano Primitivo. Les animo, ¿verdad?, a que se suscriban, a que lo compartan para que otras personas también se beneficien de esta información.